Norona Oficial en YouTube, Fernández Norona en Facebook. Ya me hace falta una recortadita de los 3 pelos que tengo y de la barba, pero no he tenido oportunidad. Fíjense que está terminando la sesión, van a oír un poquito todavía ahí en el fondo, están interviniendo diputadas, diputados en un minuto que tienes al final de la sesión para plantear algún tema, sobre todo local, que es importante para tus electores o nacional y que tú como legislador consideras relevante y que por la dinámica de la Cámara pues no se discutió, casi no hay discusión de la agenda política. La verdad es que la oposición descuida eso. Nosotros cuando éramos oposición no dejábamos que no se discutiera la agenda política. Ellos no la incluyen y no siempre hay interés del movimiento de incluir la agenda. Se tocan temas de coyuntura también y hay puntos de acuerdo que se retiraron del debate porque también se invertía mucho tiempo y era una miscelánea de muy diverso tipo. Y deberían llegar al Pleno pues los temas fundamentales, aunque a veces hay debate sobre qué es fundamental y qué no lo es. Total, ahorita está esas intervenciones de 1 minuto y acaba de pasar. Yo, fíjense, la verdad es que no quería intervenir en la efeméride que le llaman de los niños héroes, porque ya les he comentado, va muy bien la fracción del PT, pero yo creo que todas las fracciones de la oposición o del movimiento pues tienen un proceso de ajuste. Además es la primera vez que hay legisladoras, legisladores que se reeligieron de manera inmediata, la primera vez en más de 100 años. Hay legisladores de mucha experiencia que estuvieron en otras legislaturas y se incorporaron a esta, eso siempre sucede. Y hay muy diversos perfiles. La gente que llega aquí pues es gente que tiene méritos propios para estar aquí, no es fácil llegar a un espacio de esta naturaleza y en los primeros días es natural que todo el mundo quiera intervenir en tribuna. Le digo yo un poco burlonamente, pero con respeto, a la vez el ansia torera. La gente quiere estar en tribuna. Entonces hay mucha presión por intervenir. Yo hoy, por ejemplo, hubo 2 rondas sobre la glosa del informe en materia de política interior. Yo no quise intervenir porque pues intervengo bastante y luego hay, no, siempre los mismos y tal. Y la verdad es que pues también vas viendo los perfiles de los compañeros diputados, diputadas en tribuna. Ves quienes se perfilan para ser buenas defensores y buenos defensores del movimiento en tribuna o de la oposición con sus posturas, y quienes pues tienen muchas ganas pero leen un discurso, lo leen mal, no traen en la cabeza y en el corazón el tema y por lo tanto pues su intervención pierde fuerza, pierde eficacia. La efeméride además es muy poquito tiempo, 3 minutos, y es una efeméride muy importante que la derecha e historiadores conservadores han atacado, diciendo que es un mito, esto es, que es una mentira, que es una leyenda en el mejor de los casos, que los niños héroes no existieron o que no murieron en la defensa del castillo de Chapultepec. Hay hasta quien dice que se quedaron rezagados. Dicen cualquier cantidad de cosas. Recordaban aquí que Benito Juárez fue el primero que les rindió como presidente tributo. Pero más allá de la anécdota histórica, si así le quieren llamar, de la defensa del castillo de Chapultepec, que no fue ninguna anécdota, pagaron con su vida militares de muy diversa edad y civiles que pues, tomaron las armas también para defender a la patria, pagaron con su vida la resistencia al ejército de Estados Unidos. Les recuerdo que un año antes el gobierno de Estados Unidos había mandado una provocación a lo que hoy es territorio de Texas, pero entonces era territorio mexicano,
al sur del río Nueces, al norte del río Bravo. Ese era territorio mexicano. Texas llegaba al río Nueces, no llegaba al río Bravo. Y ahí un destacamento de militares estadounidenses provocaron una escaramuza con fuerzas militares mexicanas. Murieron algunos integrantes del ejército estadounidense, y esto James Polk, presidente de Estados Unidos, lo tomó como pretexto para declarar la guerra a nuestro país, una guerra inmoral, una guerra ilegal, una guerra injusta, una guerra imperialista, que en realidad buscaba despojarnos de territorio. Ellos querían Texas, que se integró pasando la guerra, que llevaba 10 años de supuesta independencia. Querían California, ofrecían dinero por estos territorios, y con esta guerra inmoral se adjudicaron el 60% del territorio nacional. Dieron la fabulosa suma de $5 millones en retribución por este despojo. Y un día como hoy, hace 174 años, estaban a las puertas de la Ciudad de México al tomar el castillo de Chapultepec. De hecho, 2 días después, ondeaba la bandera de las barras y las estrellas en Palacio Nacional por un año, más o menos. El pueblo de México, como lo dije en tribuna, con uñas y dientes mantuvo resistencia hasta que se abandonó por parte de los gobernantes toda resistencia. Melchor Ocampo, no hubo tiempo en 3 minutos de decirlo, sostenía lo que después hizo Juárez y los liberales con la intervención francesa: mantenerse en guerrilla, mantenerse en defensa, mantenerse firmemente hasta lograr la expulsión del extranjero. Se rechazó, el país no tenía una identidad y una integración nacional. Había estados que veían los estados de que fuimos despojados como algo ajeno, como algo no propio, y terminó esta guerra de Estados Unidos con México. Hay bastante bibliografía sobre el particular, con el despojo del 60% del territorio. Yo les decía, hay un libro que se llama Heridas que no cierran, de Chávez Montes, todo el apellido es junto. Está en Europa, en Alemania, creo, este hombre. Tenía interés, yo quería publicar en el Consejo Editorial a ver si en este año lo sacamos. Y él sostiene en esencia, y lo dije en tribuna de manera muy sucinta, que, bueno, qué desvergüenza del PRD que manda un traidorzuelo como Guacus a rendirle honor a los niños héroes. No tienen vergüenza. Y además, como no sabe leer y no sabe de lo que están hablando, le dijo Chichotencal a Xicotencal, el general mexicano, ¿no? Son una vergüenza los del PRD, la verdad. Entonces mandan a un traidorzuelo que fue elegido sin agravio de nadie en el Senado, que fue elegido por el movimiento Morena, PT y Verde, por el distrito de Apatzingán, y acto seguido se fue al PRI, PAN, PRD. Está en el PRD, pero está en esa alianza, haciéndole los mandados a Silvano Aureoles, desgobernador de Michoacán. Y lo mandan a tribuna a honrar a los niños héroes. No tienen vergüenza. Piensan que no les va a uno recordar lo que son. Yo, por supuesto, que se lo recordé. Mandan un traidorzuelo, un símbolo de la traición, a hablar en defensa, honrando a los niños héroes. Yo les decía yo, Chávez Montes dice, 174 son ahorita, cuando él escribió el libro eran 150 años, más o menos. En la vida de una persona, pues un chingo, 150 años, no los vives. Pero en la vida de una nación es nada. Es nada. México tiene 300 años de vida independiente. O sea, la mitad de su vida como nación independiente es poco tiempo para la vida de una nación, de un pueblo. Y entonces él dice,
es una herida abierta. Ese despojo de 60% del territorio es una herida viva, son heridas que no cierran. Creo que él es abogado y dice, deberían decretarse territorios ocupados los estados de que fuimos despojados. De tal manera que por lo menos las mexicanas y mexicanos que viven actualmente en esos estados y que son perseguidos como si fuesen delincuentes solo por no tener documentación de regulación que exige Estados Unidos para residir o ser ciudadano se entiende, pero para residir en Estados Unidos. Les recuerdo que por el despojo del 60% del territorio, todavía a principios del siglo XX tú podías pasar la frontera libremente. La actividad intensa de revolucionarios mexicanos en la frontera de Estados Unidos con México era, entre otras cosas, no solo por la facilidad de comprar armamento en Estados Unidos, sino porque podías cruzar, como Pedro por tu casa, a territorio estadounidense sin mayor documentación. Bueno, yo nací en 1960. Mi madre, que se dedicaba a comprar lo que se conoce como fayuca, era muy luchona y en algún tiempo iba a Estados Unidos y era una mujer guapona, guapa, tenía su pegue y un trabajador ahí, funcionario de Guadalupe Hidalgo, que tiene el nombre del tratado que nos despojó el 60% del territorio, un poblado en la frontera con Tamaulipas, si mal no recuerdo, pues le echó ojitos y quería ligársela y le tramitó, le dio lo que le llamaban, no era la green card, era, o sí, no lo sé, era una la que se movió aquí, era una tarjeta de habitante fronterizo que te hacía las veces de pasaporte y tú podías transitar hasta determinada distancia después de la frontera de México con Estados Unidos hacia Estados Unidos sin necesidad de pasaporte ni de visa. Y estuvo muchos años con esa tarjeta buscando comerciar y ganarse la vida. Entonces, la verdad es que, es más, yo, la primera vez que viajé a Estados Unidos, fíjense cómo han cambiado las cosas en relativamente poco tiempo. Yo viajé a Estados Unidos la primera vez en 1976, fue mi primer viaje al extranjero inclusive, y si me presionas un poco, mi primer viaje en avión, a los 16 años. Mi abuela, que era muy generosa, cooperó para que yo pudiera ir a Houston con unos amigos que habían migrado hacia allá a trabajar. Pedro Arredondo Víquez era mi hermanito, ya eso no es, pero así era. Pedro es mi hermanito, Armando era mi hermanito, hermano menor de él, Armando. Con Armando se abrió, no con Pedro. Mario nos recibió generosísimamente en su casa. Yo me fui a trabajar un mes y compré un boleto de avión México-Houston, México. Yo iba a regresar a estudiar la universidad, fue cuando terminé la preparatoria. Y la agencia de viajes, la que te vendía el avión, te tramitaba la visa por una entrada. No había mayor dificultad. Con el hecho de comprar el boleto de avión, te tramitaban la entrada. Se fueron poniendo cada vez más agresivos y luego había muchos vuelos hacia otros lugares del mundo, hacen escala en Estados Unidos. Pues hacías tránsito y no tenías problema, no ibas a entrar a territorio estadounidense en sentido estricto, sino a hacer una escala, podías hacerlo sin visa, se quitó. Había visa en tránsito después, se quitó. Yo fui a tramitar mi visa, todavía la hacías en la Embajada de Estados Unidos sobre Reforma, hace muchos años. Estaba yo en la universidad y desde entonces tengo la costumbre de cargar un libro que estoy leyendo. Y estaba leyendo un libro sobre el poder
y Freud y el poder. Y el agente que me entrevistó me dijo, yo no estoy de acuerdo con Freud. Y le dije, pues yo apenas lo estoy leyendo. Tenía yo cierta curiosidad intelectual. Yo no estudié psicología, pero tenía cierta curiosidad intelectual sobre Freud y sobre esa parte de la psicología, que tampoco profundicé mucho, pero compré un montón de libros que por ahí debo tener todavía. Desde entonces era comprador compulsivo de libros. Yo estaba leyendo yo ese libro y me dijo, yo quiero discutirlo contigo. Ah, pues cuando quieras, pero en inglés. No, le dije yo, no doy más que para decir hola y adiós y buenas tardes. Y yo creo que le caí bien y me dio una visa. Fíjense, estoy hablando de principios de los 80s. De por vida. Había visas de por vida. Visas, creo que se llamaban indefinidas o no sé qué cosa. Y luego Estados Unidos, como es de arbitrario, determinó que esas visas ya no valían, que solo te las iban a cambiar por visas de 10 años, ¿no? Y las canceló arbitrariamente. Yo nunca he tenido problemas para ingresar a Estados Unidos. Bueno, hubo un tiempo, yo creo que cuando fui diputado, 2009, y hasta hace relativamente poco, con Trump dejó de sucederme, con Obama todo el tiempo, qué curioso. Y miren que a Trump le protesté siendo presidente electo en la Torre Trump a 15 días de que tomara protesta como presidente de los Estados Unidos en lo que era conocida como la Casa del Norte, en la Torre Trump en Nueva York. Y fue una protesta que tuvo un impacto fuerte, por lo menos en Estados Unidos. Acá los medios nacionales fueron culebras conmigo, qué raro, cuéntenme algo nuevo, pero allá tuvo impacto. Y yo dije, me van a joder la visa y tal, ¿no? Y antes del gobierno de Trump, me iba, sobre todo cuando iba yo en avión, entraba por tierra y no tenía problema, pero cuando iba en avión, me retenían media hora, 40 minutos, sin decirme nunca la razón, me mandaban a revisión secundaria y ya luego me revisaban mi pasaporte y pásenme. Nunca tuve y nunca he tenido en esencia problemas para visitar Estados Unidos. Y todo esto viene porque, pues como dice el compañero presidente, todo mi respeto al pueblo de Estados Unidos, pero el agravio del robo del territorio, 60%, no nos dejaron ni la mitad del territorio. Fuimos despojados. Y francamente creo que la idea de Chávez Montes es una idea que deberíamos discutir, de que se litigue esos territorios y mientras tanto se determine que son territorios ocupados. Y al ser territorios ocupados, todo mexicano o mexicana que viva en ellos está en su país. Dejé, creo que por ahí mis lentes, y acaban de pasar varias cooperaches. Vive en su país y tiene derecho a no ser molestado. Me parece que es Vincent Neutrinos, como siempre, gracias por tu cooperacha, y a Paisano Angulo, saludos. Está albureando, gastó $2 para alburearme. ¿Cómo ven? No, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Que parecen chiquitos, parecen de primaria, parecen bobitos como los mosquitos estos que les digo que se te meten al ojo y se mueren por meterse al ojo, pero son bobitos, ¿qué le vamos a hacer? Pues así están algunos disque albureros, que son además $2, coopero, quiere decir que es Estados Unidos, y en vez de tomar con seriedad esto que estoy planteando, que le puede convenir, porque a lo mejor no es ciudadano, a lo mejor ni siquiera es residente, a lo mejor ni una pinche licencia le quieren dar. Y en vez de decir, oye, a ver ese libro que está planteando el Noroña, se pone a alburear. No, güey. Por eso estamos como estamos, ¿no? Pero eso sí, como les dicen allá, a los bolillos se les cuadra. Ahí sí se tira al piso y se pone de tapete. Se aguanta todo tipo de atropello, de abuso, de
discriminación. Es duro, duro ser migrante y es muy duro ser migrante en Estados Unidos. Yo trabajé como trabajador de la construcción en Houston, en ese viaje que hice a los 16 años. Y yo, como era delicadito, en la noche tenía fiebre, cabrón, me dolían las manos en la chamba y no les podía ni doblar los primeros días, tenía fiebre del trabajo. Como decía mi abuela, pobre y delicado, estás jodido, mijo. Ya no me regañes, yo voto por ti. Órale, un abrazo. Gracias por tus cooperaciones. Entonces, la verdad es que es un tema, y no se trata solo de echarle loas a los niños héroes, echarle loas al general Anaya que dijo, si tuviéramos parque no estarían aquí, de asombrarse quienes pagaron con su vida. Se dice fácil. Aquí la gente no quiere ni arriesgarse a que lo regañe su jefe, ya no digo perder el empleo, a que lo ponga como dado por exigir aumento de salario. Hasta eso les da miedo. No quiero organizar un sindicato para que no lo corran. Y esa gente se jugaba la vida. Ángeles Haddad, es muy culto usted, no les haga caso. Saludos desde San Dimas, California. No te preocupes, Ángeles, sirve para ilustrar. Entonces, tenemos que honrarlos. Pagaron, como lo dije en tribuna, como lo dijo Juárez en algún momento, no dije en qué contexto lo comentó. Es un contexto hermoso, hermosísimo. Le dice Matías Romero, que era el embajador de México en Estados Unidos, en plena intervención extranjera, con Maximiliano gobernando de facto, sostenido por el ejército francés. Ya había pasado la guerra de secesión y entonces Estados Unidos ya podía auxiliar si quería. Y Estados Unidos sí, pero nos dan Chihuahua y Sonora y Baja California. Entonces le dice Matías Romero a Juárez que Estados Unidos está dispuesto a ayudarnos. Paciano, Noroña es el verdadero hombre con arrestos, con redaños. Él dice con huevos, pero yo se lo estoy traduciendo. Entonces, les decía yo, Matías Romero le dice, Estados Unidos nos quiere ayudar, pero que le demos más territorio, no tienen llenadera. Y habrá quien en estados fronterizos llorarán diciendo, ¿cómo no? También entregaron. Como Cuadri, de Mesoamérica para abajo, tírenlo a la basura, pero los del norte nos hubiéramos ido al norte. Ay, pero también en Mesoamérica hay extraviados y extraviadas. A mí me gusta Estados Unidos, ahí algunas cosas, las ciudades son todas iguales. Nueva York me gusta, San Francisco me gusta, sus parques naturales. Alguna vez recorrí varios parques de la zona del desierto bellísimos. Cañón del Colorado. Tengo ganas de conocer Nueva Orleans, no conozco. Miami no me gustó, tampoco es que conozca tanto. Boston no he conocido, tengo ganas. En fin, Washington, Filadelfia tiene su encanto. Bueno, entonces el tema no es ese. Me pueden gustar cosas de su comida y otras no, y me pueden gustar. Pero eso que... Pero entonces, ¿por qué no te vas a Cuba? Pues también voy a Cuba. Ya están jodiendo, por cierto, porque va a venir Díaz Canedo. Ya están jodiendo. Es presidente de un país hermano, soberano, a mucha honra. Muchas gracias, te vi. Fui a agradecerte la expresión que hiciste, pero te habías movido. Órale, diputado de Baja California Sur, exalcalde de La Paz, camarada. Tienes toda la razón, es triste que nos maltrate nuestra propia tierra. Antes pagamos impuestos sin ninguna remuneración, Iván Juárez, así es. No, además pagan, fíjense, si lo que mandan de remesas, les digo yo a las migrantes, multipliquen lo mínimo por 3 y eso pagan en Estados Unidos y no reciben más que patadas. No puede ser, han contribuido con su trabajo y esfuerzo a la riqueza del vecino país. Muchas gracias, acá tengo agüita. Y los tratan a patadas y no les dan derecho a nada.
Y luego llegan adultos mayores, y ya sus paisanos acá ya, pues ya se olvidaron, ya no pueden mandar dinero. Y la verdad es que pues, acaban en el peor de los mundos, ¿no? Exprimidos y abandonadas las personas. No, no es correcto. Tenemos que ver lo de la seguridad social, no solo para repatriar cadáveres que yo, caray, los quiero vivos, las quiero vivas acá, pero eso por lo menos, pero sobre todo para que tengan, aunque sea una pensioncita modesta, hay que ver eso. Voy a presentar la iniciativa, habían dicho que, inclusive que Marcelo estaba trabajando sobre eso, pero yo ya no vi claro nada, voy a trabajar una iniciativa sobre eso. Bueno, entonces les decía yo sobre el tema. Pues nuestro gobierno creo que es una manera en que pudiera ayudar, plantarse con Estados Unidos y decir, oye, a ver, esos territorios nos los robaste. Ay, qué fuerte, pues sí. Vamos empezando por respetar a quienes están ahí de nuestros paisanas y paisanos. Frederick Gonzaga. Pero eso no va a sustituir la lucha de los migrantes y las migrantes en Estados Unidos. Mientras no se levanten, los van a seguir madreando. Tienen que hacer una lucha como le hicieron nuestras propias formas y idiosincrasia y tal, pero una lucha tan importante como los afroamericanos realizaron en defensa de sus derechos civiles. Se tiene que hacer y se va a hacer. No tengo la menor duda de que se va a hacer. Héctor Ubaldo Vera San Román, para los que estamos con visa, nos toman como extranjeros, exacto, y dificulta el pago en la universidad para nuestros hijos, ellos no pueden trabajar. Sí, hombre, y muchos, para los que nacieron allá, pues no tienen problema, pero muchos fueron chiquititos, hombre, su idioma es el inglés, no es el español, y se formaron allá, son ciudadanos norteamericanos, mexicanos también, pero tienen la formación norteamericana y los tratan ahora sí que ni de aquí ni de allá. No, hay tantas cosas por hacer por la comunidad, enorme comunidad de mexicanos en Estados Unidos, y pagan por lo menos 4 veces lo que mandan a México. Échenle número. Es una barbaridad y no reciben nada. Eso no puede ser. Pero tienen que organizarse allá y luchar allá, y nosotros tenemos que apoyar, pero la lucha está ahí. Está duro, sí, durísimo. Son terribles allá, terribles. Pueden el riesgo de ser expulsados, pero no haces nada y te expulsan. Andas trabajando y te toca una redada y sacas ese perro. Me han platicado qué te pasa. Yo lo viví en 1976, 76 o 77, ya no sé, en carne propia. Es una anécdota que no cuento mucho, no, porque me siento muy honrado de ella, pero tampoco la cuento tanto. Andaba yo en la construcción trabajando, redada y saxe perros. Nos vinieron a aventar hasta San Luis Potosí. Primero llegamos a un centro como penitenciario, pero era solo de migrantes. Yo no sabía que revuelven, porque hay cárceles con presos comunes y ahí tienen también a lo que llaman ellos indocumentados. Una persona no es ilegal, no puede serlo, es un ser humano. Las fronteras son artificiales, tan artificiales que esta tiene 174 años, 175, póngalo. No, 173, al revés, no más, menos, 173 años. Entonces, y va a cambiar como han cambiado las fronteras, como seguirán cambiando, hasta que desaparezcan. Ahí tenía razón John Lennon. Entonces, la verdad es que es un tema, por un lado, doloroso de nuestra historia. Pues imagínate, te cercenan el territorio 60%, te avasallan, hicieron además barbaridad y media. Por eso, como les comentaba ayer, el batallón de San Patricio, que eran católicos, un sector, no me acordé el nombre del O'Reilly, no. Ay, casi me llegó. Un tipazo, hombre, nunca se supo en qué terminó. No lo mataron, pero lo avasallaron, lo agraviaron, lo infamaron, le marcaron con hierro candente la cara, como traidor. No, terrible. O'Brien es muy clásico de Irlanda, pero no era él. Búscate el líder del batallón de San Patricio, por favor.
Y la verdad es que, les digo, está la plaquita ahí en la plaza de San Ángel, que es muy bonita y que el sábado se pone hoy un mercado muy interesante. Ahorita quién sabe si se ponga, y hay unos restaurantes ahí, el Saks. O'Reilly es. Sí, entonces es O'Reilly. Él es. Entonces estaba yo en lo correcto. Exacto, John O'Reilly. Exactamente, el líder. Era artillero. Chingón. Un hombre, muy hombre. Y todos, los mataron a todos menos a él, pero él lo infamaron terriblemente. Parece que acabó por ahí de vagabundo en la Ciudad de México. Tantas personas grandes que acabaron olvidadas, no están sus nombres con estas. Yo, a lo mejor el batallón de San Patricio sí, pero el de John O'Reilly no, que yo sepa. Y bueno, dicen que los niños esos no existieron, pero el hecho de la toma del castillo de Chapultepec es un hecho. Y era el colegio militar en esa época. De hecho, todavía a principios del siglo XX le tocó ser ahí cadete y ahí graduarse al general Felipe Ángeles. Y luego se convirtió, con el porfiriato, se convirtió en la sede, la residencia oficial, a Porfirio Díaz, igual que a Maximiliano, qué cosas. Porfirio Díaz, que combatió con toda firmeza al ejército francés, heroicamente, ahí fue grande Porfirio Díaz, acabó afrancesado y acabó en la residencia que Maximiliano consideraba la mejor residencia oficial y no en Palacio Nacional como el presidente Benito Juárez. Le entró la arrogancia del poder y la parafernalia del poder. Tenía un caserón que lamentablemente tiraron, debió haberse quedado para la historia como museo en lo que hoy está Vancomer, ahí en el centro, en la calle de Bolívar y que no es Uruguay, es 16 de septiembre. Sí, ahí estaba la casa de Porfirio Díaz. Hay fotos, Art Nouveau, a mí que me gusta mucho el Art Nouveau, tenía cosas Art Nouveau. Palacete ahí de 4 o 5 pisos. Mucho dinero, pues era dueño de México. Era muy corrupto y fue un tirano que algunos quieren reivindicar. Tan bueno que el pueblo se levantó en armas, cabrón. Nada más y nada menos. Se hubiera retirado antes. Ay. Los dictadores no se retiran. Hay que retirarlos. Así que hoy fue esa efeméride y en 3 minutos, imagínate, aquí ya cuánto llevamos y estamos hablando en esencia de eso, 33 minutos. 3 minutos es muy poco tiempo. Digo, tampoco se trata que hables 30, pero en 5 podrías decir un poco más de cosas. Mañana es la efeméride sobre la independencia de México. Yo quería hacer esa intervención, pero nuestro compañero Amadeo Espinosa recordó que también es aniversario de la integración de Chiapas a la República Mexicana, bien importante. Entonces le dije, haz tú la intervención de la independencia y ahí comentas este hecho. Yo estoy en la mayor apertura y disposición, hombre, pues yo no tengo hambre de tribuna. Estuve creo que 400 intervenciones en la legislatura pasada y esta vez no será diferente. Pues porque soy un tribuno, porque soy clave en esta tarea y porque sé construirme mi camino a la tribuna, aunque no tuviera ni una intervención a nombre del PT, que eso tampoco va a suceder porque el PT me valora mucho, me distingue mucho, me respalda mucho. Y por eso estoy agradecido y por eso estoy en su fracción, porque sería una canallada decir, que ya me trajiste aquí ahora, me conviene estar en Morena. Pues si Morena va a respetar lo que la gente decida, esté o yo o no afiliado, lo va a respetar. Y si no va a respetar, aunque esté afiliado, no lo va a respetar. De perogrullo. Entonces, hoy un diputado de Oaxaca
Yo hice una burla sobre las encuestas, lo he platicado mucho, de que fui precandidato al Senado por el Distrito Federal. Éramos 3, Batres, Batis y un servidor. Y yo aparecí en 5º lugar, bromeo. Entonces, simpático compañero de Oaxaca decía, pues estás igual en la presidencia, en 5º lugar, ¿no? Pues muy bien. Pues eso lo va a decidir el pueblo. Yo sé lo difícil que está el camino y no soy ingenuo y haré mi esfuerzo. No hay de otra. Y tranquilazo, estoy muy contento, por cierto. Una pequeña digresión, quería regresarme hoy a Tepoztlán, porque ayer llovió en la noche, no podemos salir a comer, cenar. Me visitó mi hijito con su mareada. Isis, que es un ser humano de primera, la verdad. Y mi hijito igual, y mi hijita Ali, ni se diga. Qué afortunado soy, hombre, son muy buenos muchachos. Y no he tratado tanto al mareado de Ali, pero pues ella está ahí, así es que debe ser un buen ser humano. Juan, y entonces estaban de visita y justo cuando íbamos a salir a comer, acabando la charla, pero se cayó el cielo como no me había tocado ver llover en Tepoztlán. La mitad del jardín estaba inundado. Ahora sí que la casa hacía agua y no podíamos salir. No había servicio de taxis, de motos para pedir la comida para la... Se portó Emiliano y María. No, de verdad son de Tepozramen. Les pedimos por teléfono, no había motos, no había taxis. Y luego el Gerardo llegó cuando está todo ese desastre y está parado ahí en Tepoztlán. Bueno, fíjense, nos llevaron la comida, llevaron al Gerardo, fiado, todavía se las debemos, no, porque se nos fueron, no sabía que no lo habíamos pagado, se nos fueron. No, hombre, son, pero cabronamente generosos. De verdad, muchas gracias, hombre. Son de primerísima, muy, muy buenos amigos. Como decía mi amiga, mi hermanita María Fernanda Campabranga, más vale tener amigos que dinero. Con amigos así, no, hombre. Muy, muy agradecidos. Yo hoy quería ir, hoy me paré muy temprano, 6:30. Compañero presidente de ahora ya está trabajando, yo sé cómo le hace. Hoy me costó levantarme y quería regresarme ahorita terminando la charla para ir a caminar mañana a la montaña, que debe estar más bella que nunca, llena, llena, llena de agua. Es que es tan bello, y me hace mucho bien. Pero mañana se va a discutir aquí un tema fuerte del fiscal de Morelos, que hay un debate si tiene fuero o no. La sección instructora dice que no, y no podía llegar al pleno el tema. Y mañana se va a tratar. Y debo estar. Yo quería seguir a distancia, que es mi derecho, seguir a distancia de manera telemática la sesión de mañana, pero no, debo estar, entonces no me voy a poder ir. ¡Qué emoción! Y el miércoles salimos muy temprano a Campeche, sí, me quedé a Campeche, capital, a la toma de protesta de Laida Sansores. Me regreso, descanso ahí el jueves, será mi día de descanso esta semana. Me voy a caminar a un lado de la muralla. Es bonito Campeche, calorón. Y el viernes me voy a Pueblo Quieto para salir de ahí a Puebla, por atrás, por los volcanes, el sábado. Tengo 2 días de intensa gira. El sábado en la zona de la Sierra de Puebla. Quién sabe si me tenga que ir desde el viernes, porque pues está retirado, no es Puebla capital, sino es todavía. No sé cuál es el primer evento. ¿Cuál es el primer evento del sábado? Entonces, me hubieras dicho. Ay, caray, aquí está la agenda, miren, de una vez. De un avestruz. Sábado a las 10 de la mañana, Tlatlauquitepec. Es bonito ese pueblo, Tlatlauquitepec.
Pues sí está en la sierra, sí es un cacho. 10 de la mañana. Tendría que salir como a las 6 de la mañana quizás más, 6 de la mañana de Pueblo Quieto. Voy a ver. A las Cuetzalan, que están, pero lo que sigue de bello. Son muy bonitas estas poblaciones de la sierra. A las 3:30 y tan me pusieron una cena en Cuetzalan, yo que no soy de cenas, pero bueno, es bien bonito. Domingo a las 11 de la mañana en Hueytamalco. Ahorita me acordé de Hueyapan, que era de un compañero del PT que murió de primera, y de una compañera que hace cosas de lana. Es un personajazo, no me acuerdo lamentablemente ahorita de su nombre, una mujer indígena de primerísima. Y en Teciutlán a las 3:30 de la tarde, creo que dormiré en Teciutlán, que es bien bonito también. Todas esas son poblados muy bonitos de Puebla. De estas paradojas que son paraísos con la gente viviendo en niveles de pobreza del redemonio. Ahí en Cuetzalan, ¿fue en Cuetzalan? No. En alguna población de ahí vi a una mujer, hace poco, le voy a recordar a Luis Miguel Barbosa, mi amigo, mi camarada, que haga un programa de que no haya ni una mujer indígena sin calzado, sin unos guarachitos, aunque sea. Esta mujer, pues quizás tenía mi edad, quizás menos, y había estado descalza toda su vida. Mujer, pobre, indígena, no, a los indígenas hombres no les pasa. Frederick Gonzaga, hay que pedirles más documentación a los estadounidenses. Ellos entran con Juan por su casa con un pasaporte pedorro. A los diputados de Seattle. Seattle es bonito también, Seattle, Washington. Sí, pues más que de reciprocidad, es de trabajar para que las fronteras sean... Europa hizo un avance fuerte con lo de la Unión Europea, que tiene sus críticas, pero por lo menos cada paso de frontera, lo de países chiquititos, que era una monserga, ahora ya la misma moneda, te desplazas, una vez que entraste al primer país ya te desplazas por todo sin mayor dificultad, ni que te estén molestando, ni pidiéndote nada. Les decía pues que no debe haber ni un ser humano, pues ya no digo sin un techo, sin zapatos. Está cabrón, ¿no? Los niveles de desigualdad, de injusticia, de pobreza. Es inhumano. Es un signo de barbarie. Decía un amigo, compañero, buen compañero, Octavio Moreno Toscano, que ya murió, que los países se conocían por cómo trataban a sus niños y a sus ancianos, niñas y ancianas. A patadas los ha tratado este país durante, sobre todo estos gobiernos corruptos que ahora se suben a tribuna a decirnos según cómo hacer las cosas. Primer país o segundo lugar de pederastia, 50% de los niños y niñas comiendo, de la niñez comiendo una vez al día, 80% de la niñez comiendo una vez al día si son indígenas. No había ningún apoyo a los adultos mayores. Los pensionados andan peleando lo de las sumas y mejores condiciones para su pensión porque los han ido robando. No, ha sido infame, hombre. Y los hipócritas se suben allá a tribuna a decirnos tonterías. Antonio González, como siempre. Cuidado con la posible candidatura de Lázaro Cárdenas Batel. Lázaro Cárdenas es ciertamente hijo de Cuauhtémoc Cárdenas y de nieto de Lázaro. Michoacán lo destrozó. Dice, pero Hipólito García, cuidado, una posible candidatura, ¿a qué? Dice, ¿cómo acabar con la desigualdad? Pues trabajando muy duro. Roberto Fraga Valle, muchas gracias. Trabajando muy duro, no solo con programas sociales, sino con derechos, con inclusión en servicios médicos, en acceso a educación, en que tengan un techo, en que nadie viva en la calle. Es un asunto de dinero, de que se necesitan políticas públicas para que eso no siga sucediendo. Vieron unas escenas en Estados Unidos, creo que era en Filadelfia, justo, la cuna de la independencia de Estados Unidos. Ahí está la declaración, una casita muy modesta, tiene su encanto Filadelfia. Gente viviendo en la calle, en el imperio más poderoso todavía, militar, sin duda, del mundo, y gente viviendo en la calle. Me tocó San Francisco, que es bellísimo, en la avenida principal, montones de homeless, como le llaman.
Nueva York, que tiene un clima terriblemente duro, sobre todo en invierno, gente viviendo en la calle. No, pues es inhumano, hombre, es inhumano. Dirán Misa, Venezuela no tenía con Chávez una persona viviendo en la calle. Dirán Misa. Y años luz de fuerza económica, de diferencia económica entre Estados Unidos y Venezuela. ¿Cómo justificas que el imperio tenga gente viviendo en la calle que Venezuela llegó a tener a nadie viviendo en la calle? Cuba llegó a tener, hoy ya empiezas a ver el fenómeno, mientras más se va metiendo otra vez la inversión privada, más se vuelve a dar ese tipo de fenómenos. En Cuba no había nadie viviendo en la calle. Les he comentado, José Iturbide, diputado, celebra el 15 de septiembre, más celebra, ¿cómo más celebra el 15? ¿Cómo que más celebra? No entendí la pregunta, José Iturbide. En Cuba no había gente. Una vez me acuerdo, les he platicado, una mujer mayor pidiéndome dinero para la leche de su nieto. Yo dije, mujer, eso es falso. Hay leche para las niñas y los niños cubanos, y es más, hay alimentación garantizada. Eso que estás diciendo es mentira. Bueno, chico, ya ven cómo hablan. Andamos con problemas, pues di que andan con problemas, eso es cierto. Pero no digas esas cosas. Estás hablando mal de tu país, estás hablando mal de tu pueblo, estás hablando mal de las políticas públicas que son muy importantes. Fidel Castro era un súper ser humano, cabronamente sensible a esas cosas. Pues, encabezó una revolución por ello. Era el burdel del mundo Cuba. Es una bola de ignorantes, los están haciendo tonterías de la visita de Díaz-Canel. Una bola de ignorantes. Saben de lo que están hablando. Y eso no quiere decir que Cuba no tenga dificultades, pues tienen más de 60 años bloqueados económicamente. O sea, que se le perdió a Estados Unidos en Cuba. Le debemos a las necesidades de Estados Unidos con Cuba el que dejara de comprarle azúcar y use alta fructuosa para envenenarnos la salud con endulzar con ese veneno. En fin, ya es hora, ¿no? 47 minutos, vamos a ver las efemérides por ahí, dejé el papelito por ahí está. Ahí está. Muchas gracias. Es que dejé de aquel lado las cosas. Es que cuando llegué estaba la diputada, ex senadora, ex diputada, Marcela Guerra, que yo tengo buena relación con ella, es una mujer de carácter, y había un sector del PRI que simpatizaba con nuestras posiciones en 2009-2012. Y ella era de ese sector, Moreira, el actual coordinador de los diputados. Héctor Pablo, que anda jodiendo, defendiendo a lo indefendible, también coincidía con nuestras posturas. De Oaxaca, aquí anda compañero dirigente sindical de Coahuila, se me fue, Tereso Medina. Hay varios compañeros, compañeras de la 61ª legislatura, y se me acercó una compañera de Movimiento Ciudadano, era Convergencia entonces, compañeros en la mesa directiva. Se me fue el nombre ahorita, creo que es Teresa, pero se me fue el nombre. Hay varios, es curioso. Hoy decía Moreira con mucho sentido del humor que hemos sido legisladores juntos siempre, es cierto, las 3 veces. Salvador Morales, esta es la tercera. ¿A dónde te puedo enviar la liga de un video acerca de la pandemia, vacunas y otra versión? Aquí no puedo ponerla. Saludos. Ahí con Mónica 5545-011945, cosas de agenda, invitaciones, ahí le puedes preguntar a dónde le envíe el documento, porque te iba a decir que 300 con Norona, pero no, ahí están viéndose solo cosas de los comités de apoyo al compañero presidente para marzo próximo. Pero sí es un desastre lo de... ¿Vieron? De veras, ahorita que estoy aquí, Mía Aguilar, urge la reforma electoral para sacar a los corruptos de línea del tribunal. Me comentan, oí que le preguntaron a Nacho Mier, porque fui a un evento donde se mandaron 62 toneladas de agua y alimentos a las zonas afectadas. Pues es poco, ¿no? Pero pues eso se pudo mandar. Es con mucho cariño. De Hidalgo, Puebla y Veracruz. Y le preguntaron después periodistas a Nacho Mier,
Mashiach Mat Denaro, diputado, solo para saber qué piensa acerca de las elecciones del sindicato petrolero. O sea, siempre están haciendo su agosto con las plazas. ¿Cómo ve? Pues sí, pues se dejan. ¿Qué le vamos a hacer? Ahí tampoco nos podemos meter, como decir, a ver, háganse a un lado. Los trabajadores, las trabajadoras tienen que sacar la casta. Ya es hora. Y sí, sigue la corrupción ahí que se debe erradicar. Le preguntaron qué opinaba de que, al parecer, Lorenzo Córdoba declaró que era un poder muy desacreditado, el poder legislativo. No tiene vergüenza. No tiene vergüenza, además es un imprudente, porque esta es una nueva legislatura y hay un sector que lo defiende en serio. Ahora, cuando se lo defiendan, ahora les puedo decir como ellos gritan del compañero presidente: no los quiere. Dicen que no sirven, que están desacreditados. Ay, ay, ay. No. Decía había una cosa ahí que decía: no gano, pero cómo me divierto. Pero hoy, además de que sí gano, me divierto, porque antes ganábamos los debates y perdíamos la votación. Hoy ganamos todo. Son unos hipócritas los de la derecha. Hoy se subieron con sus camisitas pedorras. Seguro de desempleo. Hipócritas, ¿por qué no lo hicieron en sus gobiernos? Son unos falsarios, son de verdad hipócritas redomados, como les digo yo. ¿Cómo les dicen en religión? Eran los fariseos, muy escrupulosos. Se duelen todo el tiempo de los procedimientos, son unos tramposos. Hoy Elías Lisha, que le sabe a los temas, hizo trampa 2 veces diciendo que la moción de ilustración, ya me dijeron que lo pusieron en su lugar, la moción de ilustración tú pides que lean un artículo y ya, tú no tienes derecho a hablar. Dice, luego sigue el orador que está en el turno de la palabra, no el que pidió la moción de ilustración. Tú puedes por moción de orden, moción hay varias mociones de alusiones, hay varias posibilidades de intervenir por moción, pero la de ilustración no, lo lee. Hay que leer, dicen los paniaguados, lo lee alguien de la mesa directiva y se acabó. No puede volver a intervenir. Yo lo dije y luego la mesa directiva corrigió, porque habían dejado la impresión de que no había problema. Yo ya no me quise enfrascar, porque además estábamos comentando algún tema importante con Alberto Anaya, ahí Benjamín, Reginaldo y un servidor. Y luego hizo trampa con lo del número de diputados que deben estar. Ellos son los primeros histéricos, el cubrebocas, y estaban los 100 y pico de legisladoras y legisladores ahí hechos bola, que sana distancia ni que nada, jodiendo que uses el cubrebocas, por ellos poniendo en riesgo, según su lógica, a los demás diputados y diputadas por el tema del contagio. Máximo debe haber 134, no sé cuántos, pero redactaron mal el reglamentillo que le llaman y dice el mínimo de quórum, no el mínimo que deben estar, no es mínimo 134 y los 500, entonces ¿para qué hacemos sesiones semipresenciales? Pues venimos todos y se acaba la discusión, se hace que la Virgen le habla. Si es que lo vamos a tener que discutir en la Junta de Coordinación Política el próximo lunes. Entonces andaba pasando de listo hoy. Son muy celositos del procedimiento, fariseos, hipócritas, doble moral, porque tuercen, tergiversan, aprovechan, son de lo peor, la verdad. ¿Hay gente decente ahí? Sí hay. Me la presentan cuando lo encuentren. Herú Martínez. También el otro día con la diputada Margarita García, cuando dijeron que está injuriando, ya quedó claro que no. Ya quedó claro que no, nunca injurió. Hoy volvemos a reclamar a ver en qué injurió. Es la hora que no nos dan las supuestas injurias. Y ya les pregunté a los servicios parlamentarios, y no hay ninguna. Pues es el mismo tono en que intervino el PAN, en que intervino todo el mundo. Pues, exacto. Por eso yo les digo que como expresan en el sur del Estado de México, apuñaladas iguales y orar es cobardía. Pues ya nos vamos, ahora sí, porque ya son 54 minutos. Efemérides, 13 de septiembre, un día como hoy, de 1812. Señor Urgela, ya había dicho, mira, es que se quedó varado esta chingadera. No sé de repente qué pasa, que no sigue circulando los comentarios. Leonel Martín Lozano, tú y el changoleón de Fernando Noroña.
píquenselo y con C. Saucedo no sabe ni cómo se lo deben picar. Por lo menos sin faltas de ortografía. Pedro Sánchez, si hay que obligar a las grandes compañías paguen sus impuestos, pues sí. Pinches fachos, caciques es con C, caciques contrarios las dos al pueblo de México, sus tendencias malinchistas, sí, son racistas y clasistas y culebras, a reserva de mejorar. No es como AMLO, Noroña es aún mejor. Muchas gracias, José Medina. No, aquel es un gigante, está muy cabrón. Facilidad de palabra, más preparación cultural. Aquel sabe un montón de historia también, es menos, quizás es menos elocuente, pero es también muy culto, sobre todo historia de México. Él sostiene que ha leído la historia de todos los presidentes de México. Yo eso no lo he hecho, por ejemplo. Yo creo que la gente no necesita zapatos, lo que necesita es acceso a mejor vida. Pues claro que necesita zapatos y acceso a mejor vida también. Hay un libro que da una expedición. Pues ¿cómo no van a necesitar zapatos? Este cabrón, como ha traído zapatos toda la vida, piensa que vale madre que tenga zapatos. ¿Cómo va a ser que una mujer, por ser indígena y pobre, 60 años de su vida descalza siempre? Pues son chingaderas, la verdad. ¿Cómo no va? Están las dos cosas. Esta de ser de los, no regales un pescado, enséñalos a pescar. Eres un chingón, millones queremos acabar con tantas ratas y vivir en México mejor. Muchas gracias. Vamos ya a las efemérides. Solo el compañero Noroña tiene suficiente carácter de recuperar nuestra soberanía nacional. Joel Cruz no lo está recuperando el compañero presidente. 1812 muere ejecutado por orden del virrey Venegas el gran insurgente Leonardo Bravo. Sí, muchos perdieron la vida pues, fusilados, ejecutados, ahorcados muchas veces. Terrible. 1813 se instala el Congreso de Chilpancingo. Muchas gracias, José Hernández, por tu generosísima cooperación. Él dice gracias por apoyar a mi México. Se instala el Congreso de Chilpancingo, donde el generalísimo José María Morelos y Pavón no aceptó el término de excelencia y dijo que era el siervo de la nación, porque se trataba de excelencia al gobernante. Al líder político, Santana se hizo llamar Su Alteza Serenísima. Morelos, el siervo de la nación. Congreso de Chilpancingo. Pues no es en sentido estricto. Sí, no, pues puede haber discusión jurídica. La primera constitución, hay quien sostiene la Junta de Zitácuaro, como López Rayón, por fin me acordé, López Rayón, secretario particular de Hidalgo, que encabezó el primer gobierno de América septentrional, creo que le decían. Y hay una primera legislación. Francisco Guerrero, saludos Gerardo, las aduanas siguen llenos de ratas. Igual, al menos por Piedras Negras, sí está haciendo Horacio Duarte un esfuerzo grande. Pásenme los datos. Cada que le he pedido la intervención a Horacio, ha ubicado el problema y lo corrige. Pero sí es una tarea grandecita. Es uno de los lugares donde más corrupción ha habido, las aduanas. Y la extorsión a nuestros compatriotas cuando visitan el país. Un día como hoy, como ya lo dijimos, hace 174 años se da la batalla de Chapultepec. Un día como hoy, de 1912, muere en Madrid un gran mexicano, intelectual, escritor, historiador, periodista, poeta y político mexicano, Justo Sierra Méndez. El libro de reivindicación, Patricia Galeana sostiene que la mejor biografía que hay de Juárez es la de Justo Sierra. A mí, francamente, me gusta más la del Ralph Roeder. Y la propia de Patricia Galeana, que es más chiquita, relativamente reciente, es bastante buena, la verdad. Yo tenía cierto prejuicio con ella porque aparece ahí en algunas fundaciones de Historia de México de Carlos Slim y tal. Pero ese libro de Juárez es bastante bueno, la verdad. Y un día como hoy, de 2004, muere en la Ciudad de México Luis Ernesto Miramontes. ¿Saben ustedes quién era? Yo no sabía. Yo creo que era mexicano, Miramontes Cárdenas, coinventor de la píldora anticonceptiva. Yo no sabía que un mexicano era coinventor de la píldora anticonceptiva. Para mujeres, porque ya ven que todos experimentaban las mujeres, apenas empieza a haber cosas para los hombres. Y son los más peligrosos para la concepción, son los que andan regando por todos lados su semilla. Nos vemos mañana a las 6 de la tarde de aquí también.
la Cámara, pues yo creo que mañana va a ser una sesión también más o menos larga. Nos vemos mañana y pues ya no regresé a Pueblo Quieto, qué chingadera, quería ir, pero sí estoy también, necesito dormir, que sí dormí poco. Ayer nos enviciamos con el dominó, 5 partidas, jugamos la Serie Mundial y nos ganaron el quinto, 2-2 íbamos y valió bolillo. Ya no los vamos a recibir. Bueno, nos vemos mañana, 6 de la tarde. Pórtense bien, que nada les cuesta. Eso quiere decir que hagan lo que su chingada gana les da. Siempre que sea en estricto ejercicio de su libertad. Nos vemos. Vamos a ver cuántos entraron en 10,762 en YouTube. Ay, caray, se volvió a apagar esto. Ahí está. Me da medio que se pierda y luego ya no le puedo tomar foto.